El Señor los bendiga a todos ustedes, hermanos, amigos que me están escuchando, que me están viendo hoy en este día. Hermanos, un día tan especial para nosotros los cristianos. Hoy recordamos aquel día tan especial cuando nuestro Dios vino. Él tomó forma de siervo, la Biblia dice, y estando en la condición de un hombre, se humilló. Él se humilló y, hermanos, era necesaria la sangre que derramase este Cordero de Dios para poder alcanzarnos, redimirnos y perdonarnos a todos una sola vez y para siempre. Gracias al Señor, porque con mucha reverencia deseo hablarles hoy en este día tan importante, este día viernes, hermanos, que recordamos nosotros el gran sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias por estar conmigo en este viernes, sesión de oración, este viernes precioso, este viernes de vida, este viernes de libertad, este viernes de liberación, de salvación. Hermanos míos, mi nombre es Manfred Malagón y les doy la bienvenida una vez más a esta sesión de oración y de ayuno. Con el favor del Señor, hermanos, deseo ir directamente a la enseñanza, porque es importante lo que quiero cubrir hoy en esta noche, y quiero que lo recordemos y quiero que lo mantengamos el resto del año en nuestra mente, y por qué no compartirlo, hablarlo con los demás, porque esto es lo que nosotros recordamos su muerte, lo traemos a nuestro Rey a la memoria y hacemos un recorrido, hermanos, de todo ese enorme sacrificio de nuestro Dios. Así que ahí en sus hogares estén disfrutando ustedes las bendiciones eternas, las bendiciones poderosas, milagrosas, bendiciones, hermanos, que un día veremos realizarse, abrirse finalmente con nuestros ojos, si es que estamos firmes hasta el final. Los animo para que nosotros escuchemos estas enseñanzas, estas palabras. Y hermanos, con la ayuda del Señor deseo hablarles un momentito acerca de este tema, cuando Dios nos dio a su Hijo. Cuando Dios nos dio a su Hijo. Les hago esta pregunta: ¿han perdido algunos de ustedes algún hijo? ¿Has perdido a un hijo? Sin duda, si has perdido uno, sin duda estoy seguro que tu dolor fue agonizante. Fue un dolor demasiado atroz. Es posible que tú puedas entender la historia y el dolor, ¿por qué no decirlo?, cuando Dios también nos dio a su Hijo y Él murió en la cruenta cruz. Mientras estaba escribiendo estas letras que les estoy enseñando hoy, entró en mi celular, hermanos, un texto de una mujer que acababa de tener un aborto espontáneo. Perdió a su bebé, me decía unas horas atrás, y era su primer bebé. No sé si yo pueda soportar el aterrador, desgarrador dolor de perder a uno de mis hijos. Les soy honesto, no quisiera jamás experimentarlo. Quiero que ellos me entierren a mí, si el Señor tarda en venir. La Biblia está llena de historias donde muchos padres y madres perdieron a uno o más de sus hijos. Y viene a mi mente cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, perdieron a su hijo Abel. Abel fue asesinado por su hermano de carne, Caín. Pero también viene a mi mente el recuento de la historia de Job, quien perdió a 10 de sus hijos
de un solo golpe, en el mismo día. Ese dolor debió haber sido devastador en las emociones, en el sentir, en el corazón, en la carne. La Biblia, sin embargo, nos dice a nosotros de la manera siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios nos dio a su Hijo, lo hizo para que la raza humana ya no nos perdiéramos. Y además lo hizo para darnos vida eterna. Por esas dos razones lo hizo: para que cesara los hombres y las mujeres de esta vida de perderse, y para que tuviéramos vida eterna. La humanidad en su totalidad estábamos perdidos y no teníamos vida eterna. Teníamos condenación eterna, pero no vida eterna. Hay que saber entender la diferencia entre las dos cosas. Lo repito una vez más: teníamos condenación eterna, pero no vida eterna. Cuando Dios nos dio a su Hijo, Dios sabía el dolor que le causaría a su Hijo el morir por todo el mundo. Sería un dolor desgarrador, una agonía indescriptible y una muerte inimaginable. ¿Quién podría entregar a su propio Hijo para ser asesinado, para luego darles vida eterna a esos mismos asesinos? Dios lo hizo. Dios nos dio a su único y amado Hijo Jesucristo. Dios lo entregó para que todos nosotros tuviéramos vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios. Este Cordero limpio y santo quitó el pecado de todo el mundo, de toda la raza humana. Creo que Dios no tenía que hacerlo. No lo merecíamos, siendo honestos, pues somos muy malos, perversos y pecadores. Pero el amor de Dios hacia nosotros no se quedó estático, inmóvil, congelado. Hermano, Dios vio a su creación y la muerte eterna, el dolor, lo movió a misericordia y nos dio gran perdón en la forma de un hombre, Jesucristo. Unos clavos en mis manos no podrían hacer mucho, ni por mí, ni por ninguno de ustedes siquiera. Pero esos mismos clavos en las manos de Jesús lo hicieron todo, lo cambiaron todo. Llevaron el rumbo de la humanidad en un camino de vida eterna y de salvación. 2 ladrones, violadores y asesinos murieron crucificados a los 2 lados de Jesús. Pero la muerte de esos 2 hombres pecadores no podían hacer nada por ningún ser humano en este mundo. Pero la muerte de cruz del Hijo de Dios nos cambió la vida a todos los que hemos creído en Él. Yo como padre podría dar mi propia vida por mis hijos, pero ni pensar siquiera de que mis hijos pudieran morir por mí. Sin embargo, hay muchos padres que tienen a sus hijos enrolados en el ejército, y muchos de esos hijos han dado sus vidas por sus padres y por su país. A todos esos padres y madres les doy mi respeto, mi gratitud y mi admiración. Se necesita mucho valor para hacer lo que esos padres e hijos han hecho.
Creo que la razón por la que los padres podemos enviar a nuestros hijos a lugares lejanos y peligrosos a luchar las guerras es porque lo aprendimos de Dios mismo, nuestro Padre. Cuando Dios nos dio a su Hijo, Jesús fue enviado a este mundo peligroso lleno de condenación y de mala gente. Satanás y sus demonios nos tenían a todos bajo su cadena de muerte, y no había esperanza para ninguno de nosotros. Pero Dios estaba pensando en cada uno de nosotros, cuando ninguno de nosotros siquiera pensábamos en Dios. Entonces Dios envió a su Hijo para pelear la guerra por nuestra alma. Le costó su vida, pero al final alcanzamos la salvación a través de su sacrificio, gracias al Señor Jesucristo. La Biblia dice así, hermanos: el verdadero amor también es activo, es sufrido el amor. Y Dios desde el tercer cielo nos envió entonces a su Hijo a luchar y a morir por nosotros. Todos y cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado, éramos débiles, éramos víctimas viles y presas derrotadas por nuestro enemigo. La Biblia nos recuerda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Hijo de Dios no vino a condenar a nadie en este mundo. Ya el mundo estaba condenado, pero Él vino a salvarnos. Meramente su intención fue una intención llena de amor, motivada por la compasión y la misericordia. Era obvio que Dios nos veía desde el tercer cielo a ti y a mí, y podía vernos en medio de un mundo oscuro y condenado. Ya la sentencia estaba echada y habíamos sido hallados culpables, viviendo en este mundo en decadencia. ¿Qué sigue después de que un juez dicta una sentencia de condena sobre un reo? Viene el castigo, viene la purga de su delito. Cuando Dios nos dio a su Hijo, Él llegó a nuestro planeta maloliente. Era un pantano lleno de gusanos. Nada bueno hay en esta sociedad cuando Él llegó, porque nuestros pecados y delitos nos acusaban como malhechores. De hecho, Jesús era el único justo cuando pisó el polvo de esta tierra. Él era la única luz en medio de las densas tinieblas. Él era la única verdad y la única vida eterna manifestada en medio de esta nuestra pobre condición en la que nos encontrábamos. Qué descripción tan terrible y deteriorada era la nuestra. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento nos muestra lamentablemente la situación en la que nos encontrábamos cuando Cristo vino. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Leámoslo. Recuerden que estas palabras que vamos a leer, Pablo las está recibiendo de parte de Dios, quien está en lo alto y está viéndonos a todos. Y así es como Dios nos ve desde el tercer cielo. Y comienza diciendo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, oiga bien, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Aleluya. No había, hermano, ningún grupo étnico, ninguna color de piel, hermano, mejor que otro.
Todos estábamos bajo el pecado, condenados bajo el pecado, judíos y gentiles. Sigue leyendo la palabra. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Jesús vino y nos encontró a toditos en esta maltrecha y vergonzosa condición. Y este planeta continúa así todavía. La gran esperanza es que Jesús ya vino y murió por este mundo. No hay razón alguna para continuar siendo lo que éramos antes. No hay excusa para ignorar su muerte violenta y perdamos su perdón. No te olvides de que Jesús derramó su propia sangre por ti y por mí. Yo no le pedí a Dios que enviara a su Hijo para que muriera por mis culpas y delitos. He escuchado a personas decir tal barbaridad con una gran temeridad. Y tienen razón. Tampoco yo, como hombre, nunca le pedí a Dios que me diera a su Hijo para que viniera a morir tan muerte horrible y espantosa. Pero de una cosa sí estoy seguro. Yo, al desarrollar una conciencia más de adulto, al crecer un poco más y al comprender mi triste condición de hombre pecador, al darme cuenta del sacrificio de mi Dios, le pedí que me perdonara. Yo le pedí que me salvara. Yo le pedí que me diera su vida y yo le pedí que me llevara a casa. Y lo hice porque entendí lo que Él hizo por mí en amor. Entendí su enorme sacrificio por mi alma sin que yo se lo pidiera. Y gracias a Dios por eso. La Biblia dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el hombre peca, miente, roba, asesina, abusa, acusa, odia, pelea, divide y más, ese hombre, esa mujer, no entienden lo que hacen. Satanás les tiene tapados los ojos y su mente continúa en un profundo estupor de ignorancia. No les ha amanecido. Siguen en tinieblas. Ellos no pueden ver la luz, pues su mente aún se encuentra en una espesa oscuridad. Pero Dios lo sabe. Dios entiende a ese hombre y a esa mujer. Esa es la explicación del por qué nadie de nosotros le pedimos a Dios que nos enviara a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo podíamos pedirle algo así? ¿Cómo podíamos pedirle a Dios algo tan valioso y salvífico al estar ciegos, sordos, mudos, atrapados en las tinieblas? No podíamos pedir algo así. El diablo nos tenía ciegos, sordos, mudos, prisioneros y muy ajenos de la vida que se encuentra en Dios.
¿Quién entonces, estando en tal condición, le iba a pedir a Dios que nos enviara a su Hijo? Nadie lo podíamos hacer. La Biblia dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Mis amigos amados, esta es la causa por la cual Dios nos dio a su Hijo. Nadie buscábamos a Dios. Nadie éramos sabios siquiera. Pero toditos éramos malos y todos estábamos condenados. Dios decidió entonces actuar y por su sacrificio Él pudo detener nuestra condenación eterna. ¡Pum! Se detuvo la condenación de la humanidad. Dios intervino y nos ayuda a tomar una decisión sabia. Es una decisión que nos puede convertir ahora en hijos e hijas de Dios. Dios sabía que no teníamos elección con el diablo, pero para eso apareció Jesús, quien sería y es la otra elección de vida eterna para todos nosotros hoy, en este día. Hoy podemos elegir seguir a Jesús o continuar estando en la condenación del diablo. Hoy necesitamos darle un valor supremo al sacrificio del Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Nuestra elección es libre e importante. Hoy puedes decidir a quién quieres servir. No permitas que nadie decida sobre tu alma. No permitas que nadie decida sobre tu destino eterno. Y no ignores tampoco que Jesús apareció para destruir las obras infernales del diablo. Hay esperanza. Voy a repetirlo una vez más. Hay esperanza. Dios nos ofrece perdón y vida eterna a todos hoy todavía. La Pascua, mis hermanos, amigos, no es una fiesta para tener vacaciones e irnos de viaje. Podemos hacerlo, no me malinterpreten, y no hay problema por eso. Pero la Pascua es un tiempo donde todos debemos reflexionar sobre aquel enorme sacrificio de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es una oportunidad para meditar en su enorme amor expresado en su muerte. Y que al recordarlo, le damos gracias desde nuestro corazón humilde. Pero también es un tiempo perfecto para rectificar nuestra obediencia, nuestra fe, nuestro amor a Dios y hacia los hermanos. Antes de morir, Jesús llamó a 12 discípulos para que lo siguieran. Pero luego los envió al resto del mundo para hacer más discípulos. Fue por la fidelidad y obediencia de ellos que ahora nosotros somos sus discípulos. Eso significa que ahora nos toca a cada uno de nosotros ser fieles y obedientes seguidores de Jesús. Nos toca a cada uno de nosotros decirle a otros acerca del sacrificio del Hijo de Dios. Hay que explicarles a ellos por qué y cuáles son los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios le da un valor tan grande al nombre de Jesús y a su sacrificio que nos dice, crean para que sean salvos. Pero
por el otro lado, nos advierte sobre el peligro de no creer y quedar condenados. Deseo aclararles un poco sobre la bondad y el amor salvífico de Dios. Leámoslo en la Biblia. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, digan bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Obras, misericordia. Obras humanas, misericordia de Dios. No lo olvide. Continúa leyendo y dice, nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y termina leyendo, por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Tienes esa seguridad? Yo sí la tengo. Aleluya. Yo cuento con esa seguridad. No la voy a perder jamás. Esta es mi seguridad. Cristo la compró en la cruz para mí. Aleluya. Entendamos entonces lo siguiente, que su obra sacrificial es y siempre será mejor que todas nuestras buenas obras puestas juntas, puestas en un solo lugar. No había ningún justo ni ningún bueno cuando Jesús llegó a este mundo, de manera que nadie podía jactarse de ser una buena persona. Nuestras buenas obras jamás podrán hacernos justos delante de Dios. Alguien oiga esto. Lo voy a repetir otra vez. Nuestras buenas obras jamás podrán hacernos justos delante de Dios. Ninguna buena obra podrá jamás hacernos ver agradables delante de Dios. Nadie debería pensar que sus buenas acciones le llevarán al cielo un día, porque eso simplemente y llanamente es imposible. Es imposible. Mas sin embargo, si vamos a heredar la vida eterna, es y siempre será por su misericordia, por su compasión, por su amor. Gracias al Señor Jesucristo. Recordemos hoy, todos nosotros juntos, las palabras que Jesús les declaró a sus discípulos cuando Él resucitó. Ellos estaban llenos de miedo, muy tristes, turbados y decepcionados. Pero Jesús se presentó, ¡pum!, en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, pasado, hablé, estando aún con vosotros. Oigan esas palabras, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les, abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Gloria a Dios. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando Dios nos dio a su Hijo, Él nos tenía a cada uno de nosotros
en su plan de salvación. Dios nos vio a todos y a cada uno de los que están oyendo estas palabras de vida en esta noche preciosa. Hoy todavía el mundo continúa condenado y sigue estando maldito. Pero hermanos, eso ya no nos asusta a ti y a mí, porque Dios nos vino a salvar. Dios vino buscándonos, buscando hombres y mujeres del polvo de esta tierra para elevarlos a una posición de los ángeles. Hoy los invito para que nos dejemos envolver en un espíritu de gratitud, en un espíritu de celebración, adoración y de victoria. Hoy los invito para que nos llenemos con sus óleos de alegría, así como David, y cantemos de su amor, de su perdón y de su misericordia que un día nos alcanzó cuando Dios nos dio a su Hijo. Amados, hoy, más que llorar y más que llenarnos de tristeza el corazón, hay que pensar en ese amor que movió a Dios tomando forma humana para venir a buscarnos. Hay que darle gracias al Señor. Hoy hay que celebrar, porque el Señor ya vino y dio su vida para que tú y yo la tuviéramos. Amados, vamos a dar gracias al Señor por su sacrificio. Desde aquí les envío un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Demos gracias al Señor. Hasta la próxima, amados. Bendiciones.